Capítulo 11. Las técnicas de regresión. No siempre es necesario ni posible a veces visitar a un terapeuta especializado en la regresión a vidas pasadas. Incluso recomiendo a mis pacientes y a quienes asisten a mis talleres de regresión que apoyen la terapia o las experiencias grupales con técnicas que se puedan utilizar en casa. El lector puede emplear las mismas técnicas para explorar sus propias vidas pasadas y tener acceso a su elevada sabiduría. Me dicen mis pacientes que las técnicas aquí descritas le han brindado muchos tipos de experiencias estimulantes, curativas y relajantes. En el apéndice figura una versión de las meditaciones para relajación y regresión que le doy a mis pacientes, junto con instrucciones para que cada uno las grabe. Este ejercicio guiará al subconsciente haciendo que descubra los recuerdos más pertinentes de la niñez, una vida pasada o tal vez del estado entre dos vidas. Cuantas veces se escuche, mejor serán los resultados. Este guión es similar al que sigo en mi consultorio, pero hay otras técnicas muy valiosas para lograr la regresión a una vida anterior que voy a presentar en este capítulo. Recomiendo al lector que las pruebe todas para ver cuál es la mejor y más agradable para cada uno y que las practique regularmente. Las otras técnicas que recomiendo se dividen en 4 categorías, incluyendo la anotación de los sueños, la meditación y visualización, las técnicas de conciencia de sí mismo y técnicas de juego que se pueden probar a solas o con un amigo. Todas ayudan a relajarse y a concentrar la mente, permitiendo que la información subconsciente aflore. Ninguna de estas técnicas es peligrosa. Quien padezca de síntomas graves o sienta ansiedad con respecto a las experiencias puede iniciar su investigación consultando primero a un terapeuta preparado. Si tiene esas sensaciones, respétela, pero recuerde que el subconsciente es muy sabio. Por lo general, nos da la experiencia adecuada al momento y las circunstancias en que nos encontramos. Algunos de mis pacientes afectados de síntomas muy perturbadores han utilizado con éxito las técnicas de regresión en su casa entre una sesión y otra. Sin embargo, el proceso terapéutico es muy útil para integrar una importante experiencia de vida anterior a la actual etapa de desarrollo. Por lo tanto, si alguien cree necesitar ayuda para integrar una experiencia a su situación actual, puede ser conveniente que consulte con un terapeuta profesional. Explore, confíe, juegue y sobre todo sea flexible. Déjese sorprender por el curso que toma su elevada sabiduría a medida que comience a utilizar en los diversos estratos de su mente, cuerpo, emociones y alma. El empleo de los sueños para recordar vidas pasadas. Comience a llevar un diario de sus sueños. Con frecuencia estos contienen claves sobre las vidas pasadas. No todos los sueños son freudianos, con símbolos, distorsiones y metáforas para encubrir los deseos. Algunos encierran recuerdos literales de vidas anteriores. He descubierto que el mejor método para llevar un diario de sueños es el siguiente. Al despertar, permanezca acostado sin moverse. Trate de recordar su sueño, repáselo en la mente. Luego repáselo otra vez y recordará más detalles. A continuación, dé un título a su sueño, por ejemplo, paralizado de miedo y corriendo sin moverse, o perdido en los laberintos de un castillo alemán. Dar un título a los sueños ayudará a identificar los temas y a organizarlos por categorías para localizarlos más adelante. Anotar todos los detalles impide el inevitable olvido del contenido. Además, llevar el diario estimula la mente, haciendo que recuerde mejor los sueños y sus detalles. Cuantos más sean los sueños registrados, más claves sobre nuestros pasados podremos recibir. Se pueden identificar el sueño
que contienen claves de una vida anterior cuando soñamos que estamos vestidos con ropas de otros periodos o cuando utilizamos herramientas o instrumentos que parecen originarias de otras épocas u otros sitios. Por ejemplo, si usted sueña que está vestido con ropa de la época colonial, que repara una vivienda extraña o que fabrica cirios utilizando cebo, es probable que ese sueño contenga claves de una vida pasada. No hace falta determinar inmediatamente el significado de la clave. Basta con narrarlo, darle un nombre y repasar ocasionalmente el contenido de todo el diario en busca de la tendencia o pautas. Los detalles parecen interrelacionados o no responden a ningún esquema. Los detalles de otros lugares y épocas se pueden integrar en un tema o cuadro, pueden darnos pistas sobre las vidas pasadas más importantes para investigar lo más fortuito. Puede ser solo detalles al azar o fragmentos de memoria que aún no se organizaron. Cuando usted quiera explorar más a fondo un detalle o tema de alguna vida anterior, medite sobre eso, concentre la mente como si estuviera haciendo una autorregresión. Visualice la escena, la imagen o el fragmento y deje que se expanda y se mueva, ampliándolo con nuevos detalles. Trate de no inhibir mentalmente sus impresiones. No las censure. A partir de una sola meditación puede conseguirse un recuerdo de vida anterior bastante completo. A veces se requiere varias, a veces no tiene ningún recuerdo. Es una variación natural al principio. Lo habitual es recibir una serie de fragmentos de vidas pasadas que no parecen coherentes. Cuanto más se practique esa técnica, más habilidad se logrará. A veces en mi consultorio pido a un paciente que represente a todos los personajes de su sueño. Usted puede adaptar la técnica para uso propio. Por ejemplo, si ha tenido un sueño de vida anterior en que se vio rodeado por una familia desconocida, imagine o represente los papeles del padre, la madre, la hermana menor, el novio, etc. ¿Qué siente al ponerse en el lugar de cada uno? Con frecuencia, al utilizar la intuición, la imaginación para representar diferentes papeles, la gente comienza a comprender mejor lo que en realidad significan sus sueños. Descubre mejor las motivaciones de cada personaje en los sueños de vidas pasadas o cuando se trabaja con material de regresión. El desempeñar cada papel de este modo puede revelar una fuerte identificación con un personaje en especial. O si ya nos hemos identificado con uno de ellos, la técnica puede permitirnos la empatía con las motivaciones de otros personajes del sueño. Tal vez reconozcamos que uno de ellos es alguien a quien no conocemos en la vida actual. Quizás pensemos, por ejemplo, ¿se diría que esta persona es mi padre? Al utilizar la técnica de representaciones de papeles para interpretar los sueños más típicos, es más fácil descubrir los patrones reflejados en la vida actual. Empleo de la meditación y la visualización para recordar vidas pasadas. La meditación práctica que recomiendo enfervorecidamente es otro método básico para abrir la conciencia en recuerdos de vidas anteriores. La meditación despeja la mente. Cuando la mente está despejada puede salir a la superficie intuiciones, percepciones y tal vez recuerdos de vidas pasadas. Sin embargo,
También recomiendo la meditación por muchos otros efectos positivos y de largo alcance, como el diario de sueños. La meditación es una técnica que proporciona una base de autoconciencia útil en muchos aspectos de la vida. Enseña a disfrutar y a sentirse sereno. Enseña a concentrarse en el momento actual sin preocuparse demasiado por el futuro ni reflexionar sobre el pasado. Puede enseñarnos a dominar la mente y las emociones para que no nos dejemos dominar por ellas. La práctica de la meditación es mucho más fácil y simple de lo que en general se cree. Lo que causa dificultades es el nerviosismo del principiante que quiere hacerlo correctamente. No hay un modo correcto de meditar cuando se está relajado con la mente tranquila y alerta sin dedicarse reflexivamente a un pensamiento. Si está meditando, uno puede estar sentado en el suelo con las piernas cruzadas y la espalda recta, en una silla, acostado o en cualquier otra posición cómoda. Cualquiera que sea la posición, una mente serena, alerta, observadora, es una mente en meditación. En la meditación hay una conciencia activa, un estado de receptividad abierta, una conciencia observante que derriba las barreras entre el observador y el objeto observado. En ese estado se pueden presentar grandes intuiciones y revelaciones. La meditación requiere práctica y paciencia, pero el acto mismo de meditar crea más paciencia. Sé lo difícil que puede resultar aquietar la mente. Los pensamientos parecen aflorar en la conciencia sin cesar. En realidad, en general, no reparamos en esos pensamientos ni nos damos cuenta de que siempre estamos pensando, visualizando o fantaseando. En mis talleres de trabajo les pido a los participantes que cierren los ojos sin pensar en nada durante 30 segundos, sin pensamientos, sin imágenes, solo la mente en blanco. Casi nadie puede hacerlo. Pasados los 30 segundos le pregunto a la gente si tuvieron pensamientos y, de ser así, ¿cuáles fueron? ¿Por qué quieren que hagamos esto? Es una tontería. Me duele la espalda. No deje encendidas las luces del coche. Ojalá esa persona deje de toser. Estos son algunos ejemplos de las constantes chácharas interior que ocupa la mente de quienes participan en mis talleres. Basta hacer el intento para comprobarlo. Para meditar, busque un sitio apacible para relajarse y trate de aquietar la mente. Preste atención a la respiración, respire con lentitud y suavidad hasta que el ritmo sea sereno y regular. Cobre conciencia de sus pensamientos y despréndase suavemente de ellos. No se juzgue, no se deje ganar por la frustración o la impaciencia. Limítese a observar sus pensamientos a medida que pasen. Al hacerlo, aprenderá mucho sobre sí mismo. A medida que practiquen las técnicas de este capítulo y del apéndice, puede tener acceso a un recuerdo de vidas anteriores. Con el tiempo, la meditación mejorará la eficacia de otras técnicas de regresión. Algunas personas prefieren meditar concentrándose en una palabra, un número u objeto. Una vez más, la técnica específica no importa. Cuando la mente y el cuerpo se relajan, la actividad eléctrica del cerebro se hace más lenta y se entra en un estado alfa o incluso teta, en los cuales la actividad eléctrica del cerebro desciende a un ritmo mucho más lento que el del normal estado de la vigilia, beta. Cuando uno se encuentra en estos estados de relajación, está meditando
se está restaurando, está rejuveneciendo. Otras personas prefieren visualizar, imaginar cosas en la mente como técnicas de meditación. Eso se parece mucho más a la ensoñación. Pero cuando mido la actividad eléctrica del cerebro en las personas que están meditando y las que visualizan, encuentro los mismos estados alfa y teta. Los que visualizan también meditan, aunque de una manera más guiada. La visualización se puede utilizar como poderosa técnica curativa para aumentar el sistema inmunológico del cuerpo, acelerar los mecanismos naturales de curación y homeostáticos y eliminar muchos tipos de enfermedad. También se puede utilizar para incentivar un ejercicio físico como forma de plegaria o incluso para alcanzar estados trascendentes. Para descubrir una vida pasada desde un estado de meditativo, visualice en una época diferente. Deje que las imágenes fluyan en su mente consciente. El material que surja brotará de la mente más profunda del subconsciente. No analice las imágenes, déjelas fluir y obsérvelas como si fuera testigo de los hechos o las escenas representadas. Use la imaginación. Al terminar, registre sus supervivencias y experiencias en un diario, tal vez en una sección aparte de su diario de sueños. Busque pautas y significados tal como lo hace al examinar sus sueños. La autoobservación como clave para recordar vidas pasadas. En las circunstancias de la vida actual suelen encontrarse claves de vidas pasadas. Cuando usted tenga tiempo libre y esté relajado, pruebe a analizarse a sí mismo desde una perspectiva objetiva, sin juzgar ni criticar. Observe sus talentos y capacidades y medite sobre ellos. ¿De dónde vienen? ¿Los heredó de sus padres o pueden tener relación con una vida anterior? Es un ejemplo clásico de un talento potencial heredado de una vida anterior. Es la capacidad de Mozart, que escribía sinfonías a los 5 años. Cabe la hipótesis de que Mozart fuera músico de una vida anterior y tras mejorar su talento lo haya traído a esta. La facilidad para un idioma en especial o la afinidad con ciertas culturas pueden ser otra clave de orígenes pasados. Por ejemplo, en una conferencia conocí a un hombre caucásico de Oklahoma que pasaba todas sus vacaciones en Jamaica. Ama a ese pueblo y su cultura y los comprende tan bien como los nativos. Más aún, se sintió como en su casa. En cuanto llegó por primera vez, podemos utilizar nuestro talento actual como foco para llegar a las vidas pasadas mediante las técnicas de regresión hipnótica o de visualización. Retazos de experiencias negativas que tuvieron en otras vidas pueden haber emergido en estas como miedos, fobias. Haga un inventario de sí mismo, reparando en cualquier miedo o fobia que tenga. Pregúntese, ¿de dónde procede? ¿Por qué la tengo? ¿Sucedió en mi infancia algo que pueda haber motivado ese miedo? ¿He tenido siempre esta fobia? Si no puede hallar el origen del miedo y se da cuenta de que siempre lo sintió, comience a representar, soñar y visualizar. Quizás halle la causa en una vida pasada. Es importante destacar que para tener éxito en este ejercicio, como en todos los demás, es preciso no juzgar ni criticar. Por ejemplo, si analizamos nuestro miedo al agua diciendo, «Oh, tengo miedo al agua, pero solo porque soy cobarde, nada más», será imposible hallar una vinculación con una vida pasada e quizás nos hayamos ahogado.
Aunque algunas personas sientan afinidad con determinadas culturas, a otras le repugnan ciertas zonas del mundo. Una ama de casa, madre de 3 hijos, recordaba haber sufrido un grave ataque de pánico cuando su avión aterrizó en el aeropuerto de Atenas, a donde iba a pasar su luna de miel. Pidió intensamente a su esposo que se salieran inmediatamente de Grecia. Volaron a Roma y luego a París sin que se repitieran los síntomas aterrorizantes y pasaron unos días estupendos. Años más tarde, en una sesión de regresión, la mujer recordó una vida pasada en Grecia, donde fue arrojada a la muerte desde un acantilado por aquellos que estaban en violento desacuerdo con sus creencias. Algún crítico podría argumentar que el pánico de esa mujer al aterrizar en Grecia fue resultado de los miedos reprimidos a su reciente casamiento, pero la completa desesperación de los síntomas al llegar a otro país rebate por completo ese argumento. Otros descubren claves sobre vidas pasadas a través de sensaciones de déjà vu. ¿Nunca tuvo usted, al visitar un sitio por primera vez, una extraña sensación de haber estado allí? Después de una de mis conferencias, una pareja cincuentona me habló de un reciente viaje a Italia. Era el primero que hacían a ese país. Ninguno de los dos entendía el idioma. Alquilaron un automóvil y se extraviaron mientras recorrían el norte de Italia. Al acercarse la noche, cada vez más inquietos, entraron a una pequeña ciudad. De pronto, la esposa tuvo una extraña sensación de déjà vu. La ciudad le parecía obsesionadamente familiar. El esposo describió el brillo vidrioso que adquirieron sus ojos en ese momento. Se quedó estupefacto al ver que su esposa comenzaba a hablar en italiano con los aldeanos, que respondían como si supiera que ella dominaba el idioma, cuando en realidad ella nunca en su vida lo había hablado ni estudiado, nunca en esta vida. ¿No ha tenido usted una ensoñación espontánea en la que se sintió en otro sitio, en otra época, con un cuerpo diferente? ¿Podría no ser un simple sueño? Los niños hablan con frecuencia de esas fantasías que podrían ser recuerdos de vidas anteriores, pero también lo hacen muchos adultos. ¿No ha experimentado una atracción especial e inexplicable hacia alguien o una desconcertante antipatía por otra persona? Tal vez haya estado juntos anteriormente. Observe sus preferencias y aversiones, sus ropas y sus costumbres. ¿Cuáles son los rasgos dominantes de su personalidad? Eche un vistazo a su casa. ¿Cuáles son los motivos de su mobiliario y sus objetos artísticos? ¿Cuál es el estilo de decoración? Mantenga la mente despejada, clara y abierta al observar. Una paciente mía no pudo hallar ninguna pauta de sus recuerdos, negaba tener afinidad o atractivo con algún periodo histórico o cultura en especial. Fue la amiga que la había acompañado a la sesión quien señaló que toda la casa de la paciente estaba llena de objetos artísticos japoneses del siglo XIX. Por eso, relájese, no vaya a pasar por alto lo evidente. No se preocupe por saber si esa información es real o no. En su mente, la que produce este material, y el ejercicio tendrá el mismo efecto que los sueños, es decir, este proceso estimulará a su mente para que presente más y más material válido de vidas anteriores. En un principio, el objetivo es abrir puertas y establecer caminos. Más adelante, con la experiencia, podrá analizar más. Cuando llegue el momento, usted lo sabrá. Técnicas lúdicas para remontarse a vidas anteriores. La asociación libres con palabras y frases con cargas emocional pueden ayudarnos a llegar a vidas anteriores.
existen ciertas palabras universales que trascienden las culturas y los tiempos, permanecen a lo largo de los siglos. Más abajo figura una lista parcial adaptada del libro de Gloria Chadwick, Discovering Your Past Life. Cada uno puede añadir sus propias frases y palabras. Cuando esté relajado, cierre usted los ojos y piense o diga una de estas palabras. Luego observe las imágenes mentales, escenas y sensaciones resultantes. También puede hacer una grabación de la lista y escuchar después. Tómese tiempo en cada palabra para que puedan surgir en su mente escenas y sentimientos. La lista es la siguiente: guerra, paz, desierto, soldados marchando, barcos, pistola, cuchillos, muchedumbre, horca, ejecución, hambre, inanición, esclavo, rey, libro, escribir con pluma, cielo nocturno, estrellas, iglesia, lanza, océano, montaña, cueva, crepúsculo, dolor, música, oficial, caballo, animal, inundación, veneno, médico, curandero, cuerpo, funeral, nacimiento. Luego, anote las imágenes en un diario. Úselas después para buscar pautas o temas de vidas pasadas o como claves para sus sesiones de regresión y visualización. Por ejemplo, si se hizo asociaciones libres con la palabra soldado y luego se vio marchando en la guerra civil, puede anotar las siguientes imágenes en su diario y luego meditar sobre eso el día siguiente, una semana e incluso meses después. Al probar este ejercicio conviene permanecer con la mente abierta y hacerlo con un espíritu lúdico. Como comentario aparte, las vidas pasadas durante la guerra civil son muy comunes. Mucha gente ha tenido experiencias de déjà vu al visitar tumbas y campos de batallas de esa guerra. La técnica que llamo caras es otro método lúdico para recordar vidas pasadas. Siéntese a un par de metros de un amigo con luces tenues y música suave. Mire la cara de la otra persona. Espere a ver si las facciones cambian. Observe y describa los cambios que vea. Con frecuencia, las facciones parecen cambiar. Ojos, narices y peinados se disuelven y toman nueva forma. A veces aparecen sombreros y tocados. También pueden probar este ejercicio a solas utilizando un espejo y observando los cambios que se ven en su propio rostro. Si notas que a partir de la cabeza de su amigo o de su propia imagen en el espejo se extiende una luz blanca, puedes medir un par de centímetros o un poco más. Quizás estés viendo una manifestación del campo energético que se extiende desde el cuerpo físico hacia afuera. Muchas personas dicen haber visto esta aura, que a veces es de colores. He estudiado a varias personas que por separado describieron los mismos diseños de colores en el aura de otras personas. Cuando les hice observar o leer el campo energético de otro, las descripciones también coincidieron. Probé este ejercicio por primera vez en mi consultorio con varias personas. Podían ver las transformaciones del rostro, el color de piel, pelo, ojos, etc. Aún así,
Me preocupaba que este simple enfoque pudiera parecer tonto o ser simplemente efecto de una distorsión de la percepción, por lo que me resistía a presentarlo como ejercicio en mis talleres. Por fin, al aproximarse al final de un taller excitante con un grupo de varios cientos de personas muy dispuestas a cooperar, decidí arriesgarme. Más de 100 parejas de participantes se sentaron frente a frente en un salón de bailes apenas iluminado, mirándose mutuamente a la cara. Al cabo de un rato se les indicó que buscara otra pareja e intentaran nuevamente el ejercicio. Los resultados nos sorprendieron a todos. La mayoría de los participantes vio cambiar espectacularmente la cara de la persona observada, convirtiéndose en una serie de rostros, algunos muy antiguos. Hubo quienes tuvieron experiencias psíquicas en las que vieron caras que, según descubrieron después, se parecían a familiares fallecidos de la persona observada. Otros vieron facciones que tenían apariencias de pertenecer a un guía espiritual. Algunos vieron caras de personajes que sus parejas conocen solo por regresión a vidas pasadas o por la descripción de videntes. Cuando cambiamos de pareja, con frecuencia el nuevo observador veía las mismas caras que el anterior. Muchos percibieron el aura por primera vez. Un niño de 14 años pudo captar psíquicamente información sobre sus parejas. Era la primera vez que le ocurría. Desde entonces incluyó este ejercicio en todos los talleres. Los resultados son invariablemente espectaculares y resulta muy divertido. El único secreto de este ejercicio es intentarlo en un cuarto en penumbra. Eso libera la mitad izquierda del cerebro y permite que las impresiones intuitivas afloren más fácilmente. Este método puede proporcionar la clave de muchas vidas pasadas. Como en otros métodos, la meditación, visualización y asociación libre de los cambios observados pueden completar el resultado. Deje usted que se expandan y desarrollen sin censurar el material. Una cara puede combatirse en un grupo de rostros. Detrás de una cara se pueden desplegar toda una escena. Quizás oiga una voz o una palabra importante. Pruebe y verá. Otras técnicas interesantes que puede resultar muy agradable es visitar a un vidente reconocido que pueda leer vidas pasadas. El vidente le pueda proporcionar claves valiosas. Tal vez usted sienta resonar algo en su interior cuando esa persona hable. Incluso es posible que se activen los recuerdos. Una lectura psíquica no tiene tanta carga emocional como una sesión de regresión que conmociona nuestros propios recuerdos, haciendo que fluyan a la conciencia imágenes y sentimientos propios. Como resultado, no se produce el cambio terapéutico. Sin embargo, una sesión con un buen vidente puede ser una grata experiencia y proporcionar algunas claves de nuestro pasado que nos hagan reflexionar. Beatrice Rich, una vidente muy conocida que trabaja en Nueva York y Miami, me habló de un cliente que no deseaba solo la habitual lectura. Este hombre, un ejecutivo de empresa, quería también una lectura de vidas anteriores. Beatriz, que trabaja con psicometría, que es el arte de recibir impresiones psíquicas teniendo en las manos un objeto del cliente, vio cambiar el cuerpo de este hombre. Sus brazos se volvieron más oscuros, mucho más gruesos y musculosos. Vio que él era un soldado y hábil arquero. Sin que ella lo supiera, el hombre, afincado en la ciudad de Nueva York, tenía una pasión que superaba a todos los demás: la arquería. ¿Acaso ella había captado psíquicamente su interés?
¿Le estaba leyendo la mente y elaborando un escenario? ¿O realmente veía esa escena de una vida anterior que también afectaba el presente de ese hombre? Beatriz leía a otra cliente, vio enturbiarse el cuarto y la mujer se transformó en una dama turca que siglos antes vendía brazaletes y baratijas en una feria. Después la cliente se quitó la chaqueta y se arremangó las mangas y le mostró el brazo cubierto de brazaletes. Ambas se echaron a reír. La visión de Beatriz era solo una impresión psíquica del guardarropa de su cliente, ¿o era una escena real de una vida anterior? La misma Beatriz no está segura. En otra ocasión veía una y otra vez como una mujer pasaba de ser un viejo hawaiano a alguien de una antigua cultura de Europa septentrional, para volver a su cuerpo actual y reanudar al ciclo. Este cliente pasaba sus vacaciones en dos únicos sitios, Hawái y Escandinavia. A otro cliente, estudiante universitario, Beatriz lo vio con otro cuerpo, viviendo en una cultura primitiva miles de años atrás. Describió un antiguo artefacto similar a una cuchara, con la que ese hombre podía arrojar objetos tales como dardos o toscas flechas. Describió largas hileras de chozas a la orilla de un río y las fieras tribus guerreras que vivían aguas arriba. El profesor de arqueología del estudiante aseguró que esa arma no había existido nunca, pero el cliente acabó por hallarla en una ilustración de un texto. Beatriz no había visto nunca esa arma antes de la visión. Otro método para activar el recuerdo de vidas pasadas es el trabajo físico. Algunos recuerdos parecen vincularse a algunas zonas del cuerpo en una especie de memoria celular. Muchas personas sometidas a masajes de acupresión, kinesiología, reflexología y otros métodos que estimulan zonas claves del cuerpo experimentan visiones fugaces de vidas pasadas. Por ejemplo, la persona que en una vida anterior recibió un lanzazo en la parte baja de la espalda puede experimentar este hecho traumático durante un vigoroso masaje en ese sitio de su cuerpo actual. A veces el sitio activador está en otro lugar, con frecuencia en los pies y en la parte inferior de las piernas. La experiencia que tuve durante un masaje de acupresión descrita en el capítulo anterior es un buen ejemplo de este fenómeno. Durante una sesión, mientras el terapeuta trabajaba en mis pies, había llegado a un profundo estado de relajación. De pronto comencé a tener un recuerdo vívido y detallado de haber sido sacerdote en el antiguo Próximo Oriente. Si usted tiene un recuerdo semejante o siquiera un fragmento de recuerdos, anótelo en su diario. Más adelante quizás descubra que es parte de un patrón de vida más amplio y que puede elaborarlo más con las técnicas que aquí están descritas. Un punto final, pero importante: no se sorprenda si estas técnicas o el ejercicio de regresión del capítulo siguiente lo lleva a un lugar que no es una vida anterior. Cuando efectuó una regresión en mis pacientes, no sé a dónde nos llevará su sabiduría elevada. Con frecuencia el destino es una vida pasada o una serie de existencias anteriores, pero a veces el destino es la niñez, un jardín curativo o el sitio místico lleno de luz que parece existir entre dos vidas. En cualquier caso, será la sabiduría subconsciente de cada uno la que decida cuál es el mejor lugar. Con frecuencia, al guiar una regresión, siento que soy
solo el pasajero del viaje. Al utilizar estas técnicas se pueden experimentar también lugares y experiencias nuevas, tal vez no haya sido descritas en este libro. Permítase usted la posibilidad de sorprenderse con una experiencia inesperada. Con frecuencia, estas son las que inducen el mayor desarrollo. En vez de experimentar una vida pasada, tal vez vaya usted a un lugar en el que pueda leer los registros místicos, como Beth en el capítulo 9. Quizás encuentre en un jardín a un ser amado quien le dará un consejo en una sola frase, como el padre de Betsy en el capítulo 5. Hasta es posible que experimente otras realidades, otras dimensiones más allá de las tradicionales puntos de referencia del tiempo y el espacio. Deje usted que su desarrollo evolucione de un modo intuitivo, no lineal, si ese es el patrón que adopta, mientras mantenga una actitud lúdica con respecto a sus experiencias sin tratar de juzgarlas, siempre continuará creciendo. Recuerde que si surge algo realmente preocupante, puede resolverlo recurriendo a un terapeuta. Sin embargo, generalmente se recuerdan experiencias de la niñez, de una vida pasada o de otros lugares sin molestias ni nerviosismos significativos. He inducido regresiones en muchos grupos numerosos sin tener ningún problema. Uno nunca queda anclado en el sitio al que va, siempre se tiene la opción de abrir los ojos o flotar por encima de su experiencia. La elección es suya, el subconsciente conserva el control y no permitirá que le ocurra nada que no pueda controlar. Finalmente, estas técnicas para recordar vidas pasadas, o por lo menos para cobrar conciencia de algunas claves e hitos del camino, no son, por supuesto, las únicas. Se han hecho estudios sobre recuerdos de vidas pasadas durante la estimulación eléctrica de ciertas zonas del cerebro, de recuerdos recuperados mediante la influencia de drogas o de estados mentales alterados, del coma, de experiencias de la cuasi muerte, viajes fuera del cuerpo y de muchas otras formas. Esta exploración es excitante, conmociona descubrir hasta qué punto somos mucho más grandes que nuestra confinada personalidad actual. El verdadero ser, el ser inmortal, es el que pasa de un cuerpo a otro, de una vida a otra. Qué estimulante es encontrarse consigo mismo.